¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Últimas Noticias de hoy. En esta ocasión venimos a hablar de un tema muy importante en torno al seguro social, y es sobre la reciente publicación del informe fiduciario que nos muestra, nuevas expectativas de la vida útil del fondo fiduciario. Pero no venimos a aclararles lo mismo que se habló ese día, sino que queremos darle una respuesta más importante, y es no. El Seguro Social no se irá a la quiebra. Un nuevo reporte anual gubernamental publicado el lunes 6 de mayo ofrece nuevos estimados para el panorama del presupuesto del Seguro Social. Como bien sabemos, un programa federal que ofrece un ingreso a personas cuando se jubilan o no pueden trabajar debido, a una discapacidad. Y es que este reporte resaltó que los fideicomisos combinados del Seguro Social, los cuales ayudan a mantener los pagos mensuales de beneficios a jubilados y personas con discapacidad, se estima que ahora se agoten para el año 2035, prácticamente un año más tarde de lo que se proyectó anteriormente. El fideicomiso de jubilación del Seguro Social en sí mismo se espera agotarse antes, en el 2033. Los desafíos de financiamiento del Seguro Social han dejado a algunas personas preocupadas sobre el futuro que puede tener el programa, en parte porque los legisladores ya han advertido a lo largo de los años que eventualmente se podría ir a la quiebra. Pero en las vísperas de esta publicación del reporte anual de los administradores del Seguro Social, un grupo de defensa llamado Social Security Works señaló que es prácticamente imposible que el Seguro Social se vaya a la quiebra. Y es que el Seguro Social va a terminar en un futuro cercano y es algo falso. No, el Seguro Social no se irá a la quiebra. Es cierto, el programa enfrenta desafíos legítimos de financiamiento que muy probablemente podría causar menos pagos de beneficios mensuales en el futuro. Las afirmaciones sobre la quiebra del Seguro Social son totalmente falsas. Al programa no se le acabará el dinero para los beneficios mensuales, incluso si el fideicomiso se agota, ya que siempre recibe ingresos de impuestos. Los desafíos actuales de financiamiento del programa pueden causar recortes de beneficios en el futuro, eso sí. Al Seguro Social frecuentemente se le refiere como un programa de pago sobre la marcha. Esto se debe a que los beneficios son primariamente financiados a través de un impuesto que está dedicado de nómina, el cual es deducido de cada sueldo que reciben muchos estadounidenses. Tanto empleados como empleadores tienen requerido pagar impuestos del Seguro Social. Siempre y cuando los trabajadores y los empleadores continúen pagando los impuestos de nómina, los beneficiarios del Seguro Social continuarán recibiendo sus pagos mensuales. El programa también recibe financiamiento de impuestos de ingresos que algunos beneficiarios deben pagar sobre una porción de sus beneficios. Pero los pagos del Seguro Social podrían ser más bajos de lo esperado en el futuro, eso sí puede ser. Esto se debe a que las reservas del fideicomiso del programa podrían agotarse dentro de la siguiente década. El ingreso del Seguro Social es depositado en dos cuentas financieras. Estas son llamadas fideicomisos: el Fideicomiso Seguro de Sobrevivientes de Mayor Edad y el Fideicomiso de Seguro de Discapacidad. Estos dos son utilizados para pagar los beneficios del Seguro Social. Los fideicomisos almacenan este dinero, que no es necesario en el año en curso para pagar beneficios y otros tipos de gastos. Por ley, este dinero es invertido en bonos especiales del Tesoro, los cuales, como bien sabemos, son garantizados por el gobierno de los Estados Unidos, y estos ganan intereses. Los costos del Seguro Social están aumentando, ya que hay más baby boomers jubilándose, que son prácticamente la generación de los 60 y de los 70, y ya están comenzando a cobrar beneficios mensuales. Cuando el Seguro Social recolecta menos ingresos de lo que necesita para pagar beneficios, entonces el programa automáticamente debe cobrar las reservas de fideicomisos para ayudar a cubrir el gasto de los pagos mensuales. Desde el año 2021,
el costo total del seguro social excedió los ingresos totales. Y es que en ese momento, el programa empezó a sustraer el dinero dentro de las reservas de los fideicomisos para ayudar a pagar lo que faltaba de los beneficios. La Administración del Seguro Social ha venido advirtiendo por más de una década que el Congreso va a necesitar realizar cambios a los beneficios programados y fuentes de ganancias para el Seguro Social en el futuro. Sin acciones por parte de los legisladores, los fideicomisos eventualmente van a agotar sus reservas económicas. Entonces, si es que esto sucede, no quiere decir que los pagos van a detenerse, pero los beneficiarios podrían ver menos dinero en los cheques, ya que el Seguro Social va a apoyarse únicamente en ingresos por impuestos y otros ingresos para efectuar los pagos, pero ya no tendrían una reserva. El reporte de los administradores del Seguro Social de este año 2024 nos ofrece las últimas proyecciones para el momento en el cual se espera que los fideicomisos se agoten de reservas. Se espera que el fideicomiso principal, el cual paga beneficios mensuales a trabajadores jubilados, a cónyuges y sobrevivientes de trabajadores fallecidos, pueda pagar hoy por hoy hasta el año 2035 según el último reporte. ¿Qué va a pasar en ese momento? Solo el 79% de los beneficios programados serían pagables. El resto ya no se podría. Por otra parte, se espera que el segundo fideicomiso, el cual paga beneficios mensuales a los trabajadores con discapacidades, cónyuges e hijos, pueda pagar sus beneficios completos hasta el 2098. Si dos de los fideicomisos fueran combinados, podrían tener la capacidad de pagar la totalidad hasta el 2035. Los fideicomisos no pueden combinarse, a menos que el Congreso, de la nada apruebe una nueva ley, lo cual lo permita. Pero la fecha de agotamiento combinado es frecuentemente usada para indicar el estado general que tenga el programa del Seguro Social.